Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today and experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT plus 3.9% APR for 60 months with approved credit. $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024. Señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble alemán, el resto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid. Señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el resto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Bueno, aquí estamos en esta ocasión especial para celebrar el 108 aniversario del Atlético de Madrid, como recordaremos, fundado el 26 de abril del año 1903, y para ello habíamos pensado contar con gente pues que nos pueda contar un poco de historia o de lo grande que es el Atlético de Madrid, para no para que no se nos olvide, porque nunca se nos olvida, pero para que lo recordemos un poco mejor, y también para, pues obviamente para celebrar los 108 años que no pasan cualquier día. Para ello tenemos con nosotros a dos ilustres rojiblancos, por así decirlo. Uno de ellos, Fernando Sánchez Postigo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La gente lo que más conoce de ti, digamos, o por lo que más se te conoce, es por tu tesis doctoral sobre el Atlético, ¿no? Sí, así es. En el año 2005 la terminé, tras varios años realizándola. Una tesis doctoral, la primera que se hizo sobre el Atleti y sobre cualquier club deportivo en España, no solo en el tema de fútbol, sino en todas las secciones deportivas. Sí, bueno, pues ahora hablaremos un poco más sobre ello, porque es un tema más que interesante. Y bueno, y nuestro segundo invitado, pues sobran las presentaciones. Bernardo Salazar, noble o digamos historiador del Atlético de Madrid. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos. ¿Es una buena descripción, historiador del Atlético de Madrid? ¿Estás contento con ello o cómo te describes tú? Bueno, yo soy un gran aficionado al fútbol desde hace muchos años, desde muy niño, y allá por 1947 fui a mi primer partido de liga, un Atleti Madrid Atleti Bilbao, y me acompañaban o me llevaban, más bien, no es que me acompañaron, a mí me llevaban a mí de la mano mis tíos, y mis tíos a su vez habían vivido desde niños también el fútbol, mucho el Atleti, por supuesto, de la mano de su padre, mi abuelo, y sabían y conocían pues a personas que me presentaban en el célebre paseo del Metropolitano de la Tribuna, pues allí saludaban, conocían, me presentaban, yo iba conociendo, y claro, a lo largo de años y años fui acumulando pues una serie de conocimientos. Esos me preocuparon en su momento, porque veía lo que se escribía del Atleti y me parecía que no coincidía con las ideas que yo tenía, y bueno, pues fui investigando, tenía documentación, tenía papeles heredados de mi abuelo, tenía noticias tanto de la buena memoria que tenía mi abuela como de mis tíos, y fui pues acumulando una serie de cosas, y llegó un momento en que mis propios hijos
preocupados porque yo estaba indignado por cómo se escribía la historia de Atleti y me propusieron escribirla y me puse a escribirla y al final pues afortunadamente me la publicó el AS porque ni a la Atleti le interesó nada, ni a los Giles, ni a Cerezo, ni a otra serie de editoriales, por lo cual pues tuve la posibilidad de hacerlo con AS. Genial. Y esa es mi historia. Perfecto, bueno, pues ahora hablaremos un poco más sobre esa historia, sobre la historia del Atlético y sobre tu historia personal, que también creo que está muy ligada al Atlético, por supuesto. Y bueno, y contamos también con uno de nuestros colaboradores habituales, Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, pues alucinado, con la boca abierta de tener a estos dos personajes, cada uno en su ámbito, con sus conocimientos y con su tema, pero encantado de hacer un programa, pues eso, recordando lo que es para nosotros el Atlético de Madrid, lo que significa y los recuerdos que nos hacen vivir y recordar en muchas ocasiones. Estupendo. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con Fernando, porque yo tengo una pregunta que desde que me enteré del tema de la tesis de Fernando, creo que, más o menos, creo que era cuando estabas intentando recopilar información y tal, hace bastante tiempo ya. Una cosa que me llamó la atención es ¿por qué te dio por esto? O sea, ¿fue algo del momento de decir, bueno, pues tengo que hacer una tesis doctoral, pues la voy a hacer del Atlético de Madrid? ¿O era algo que lo tenías ya pensado de hace tiempo? O sea, que era algo que no sé, que llevabas ya planeado bastante antes. Bueno, fue surgiendo con el paso del tiempo. Una vez que terminé la carrera, empecé el doctorado y en esos momentos hay que pensar un tema de tesis. Entonces vas viendo qué temas hay y tiene que ser un tema que no haya sido tratado nunca. Entonces investigué el tema de clubes deportivos y prácticamente no había habido ninguna historia de un club deportivo. Del Atleti no se había escrito nada en la universidad y se lo planteé a un profesor, me dio el visto bueno y hicimos la tesis. Las primeras 500 páginas no son del Atlético de Madrid, sino que se explica cómo realizar una investigación de un club de fútbol y luego ya el resto es la historia del Atleti. Tuve que hacerla basándome en todas las fuentes que hay de medios de comunicación, entrevistas, porque en una tesis cualquier dato que pongas tiene que estar certificado, o sea, no puedes poner ninguna opinión, todo tienen que ser datos que hayan salido de algún sitio. Sí, claro. Y a eso te iba a decir, ¿te fue fácil encontrar estos datos, sobre todo si nos remontamos a los primeros años del Atlético de Madrid? Pues pasando muchas horas en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Nacional, leyendo periódicos antiguos y revistas antiguas, es la única manera. Porque muchas veces cuando haces una entrevista a alguien te puede aportar datos, pero siempre te queda la duda de si son válidos o no, y entonces tienes que confirmarlos en muchas fuentes, porque ya te digo que cualquier tipo de dato que pusiera tenía que estar certificado. No pude opinar en ningún momento. Todo lo que ¿Cuánto tiempo te llevó la tesis? Pues empecé en el 98 y acabé en el 2005. Y de todos esos datos que recopilaste, ¿qué fue lo que más te sorprendió o los datos que no sabías, ¿no? Que más inesperados, digamos, no sé? Pues sobre todo los primeros años, que es lo que más se desconoce, cómo se fundó el club, cómo fue poco a poco empezando con apenas socios y fue creciendo paulatinamente, haciéndose cada vez más grande, y luego también el tema de las secciones deportivas, que ahora mismo la gente no sabe lo que fuimos en secciones deportivas, pero es que tuvimos secciones de todas las categorías: balonmano, hockey hielo, hockey hierba, patinaje artístico, patinaje sobre hielo, baloncesto, béisbol, boxeo, rugby, tenis, voleibol, pelota vasca, fútbol sala, ciclismo también tuvimos un intento fallido en los años 40, petanca, incluso un deporte tan extraño como la petanca, o sea, una cantidad de deportes que en la vida hubiera imaginado que el Atlético de Madrid hubiera tenido. Increíble. Bernardo, ¿tú estabas al tanto de todas estas diferentes secciones? Pues de algunas, la verdad, se me han pasado. Desde luego se le ha olvidado una que es la primera y fundamental, que es el atletismo. Sí, también el atletismo. Club, por el Athletic Club, desde el primer momento, por eso de ahí su nombre, es patrocinador del atletismo, y hay una serie de récords de futbolistas incluso que hacen atletismo en aquella época, no solo en el atletismo, había jugadores que incluso hacían todos los récords de España de distintas cosas, sí. Pero desde el primer día he tenido conocimiento de todo eso, por supuesto, sí.
Sí, sí. Además, en el año 1953, cuando se produjeron las bodas de oro, que asistimos, incluso con una invitación especial que conservo, como nieto de fundador del club, pues hubo un desfile en el que, aparte de otra serie de manifestaciones, hubo un desfile en el que participaron representantes de todas las secciones deportivas que tenía el club. Tengo fotos de todo ello y, por supuesto, ahí aparecen todas esas selecciones y algún, no sé, pues el balonmano a 11 lo he visto jugar en el propio Metropolitano antes de jugarse un partido de fútbol, y luego he sido seguidor porque he tenido grandes amigos, compañeros míos de colegio que llegaron a ser luego jugadores del Atleti de Madrid, como Belilla, Arguindey, Javi Loinaz, Miguel Ángel Vera, que han jugado en el Atleti de balonmano, a los que he ido a ver muchísimas veces jugar, tanto en el Palacio de los Deportes como luego en el Magariños, ¿no? Volviendo al momento de fundación del club, ¿hay algún objetivo, alguna manera por la cual, o razón fundamental por la cual se decida crear un club atlético, un club de atletismo, un club de fútbol, no sé cómo llamarlo, pero cuál es el desencadenante o el detonante que llevó a, pues eso, a unos señores que eran estudiantes vascos a crear pues un club de fútbol en Madrid? Bueno, residentes vascos en Madrid, porque no todos eran estudiantes, algunos ya eran señores de pelo en pecho y de cierta categoría y nivel social, ¿no? O sea que no eran solo estudiantes. El problema realmente se suscita el día de la primera final del Campeonato de España del año 1903, cuando en el hipódromo el Madrid se enfrenta al Athletic Bilbaíno, y bueno, pues ahí, como siempre, dentro de lo que entonces era una masa que no llegarían ni a 3.000 espectadores, pues el Madrid va ganando 2-0 en el primer tiempo, el Athletic remonta en el segundo, y hay gritos o algunos gestos o algunas conversaciones que a los seguidores del fútbol en Madrid, que son vascos, pues les molestan por parte de sus compañeros madridistas, y al salir Castellana abajo desde lo que hoy son los nuevos ministerios, que entonces era el hipódromo y donde se jugó esa final, pues van andando y van comentando que no pueden seguir compartiendo con estos señores el mismo club, y por lo tanto pues deciden crear un club nuevo. Y el tema se suscita en las reuniones que habitualmente tienen en el hogar Vasco Navarro, y ahí pues entre otras cosas, en un momento determinado, pues oye, para ver cómo se crea un club, pues iros a Bilbao, y mi abuelo en ese momento tenía que ir a Bilbao a resolver unos asuntos familiares, se acercó por el Athletic, y en el Athletic no solo le recibieron muy bien, sino que le hicieron posar con el equipo campeón en la foto oficial, que se hizo un estudio de Bilbao, ¿no? Y le animaron a que en vez de crear pues un club nuevo, pues lo que hiciera fuera una sucursal del Athletic en Madrid. Y eso es lo que así nace el Athletic aquí en Madrid. Esa reunión no fue el día 26 de abril, fue el día 25. Lo que pasa es que, como sucedía en aquella época, se solía ir al hogar a Vasco Navarro de tertulia, normalmente después de la cena. Y por tanto la sesión se prolongaba, y cuando terminaron pues era ya la madrugada del día 26, entre que luego dieron la noticia a la prensa pues con otro día de retraso, pues aparece la fecha del 26, pero en realidad la reunión tuvo lugar el 25 de abril. Uh-huh. Pero bueno, y es por esto que hay esta relación entre el Athletic de Bilbao, o lo que hoy es el Athletic de Bilbao, y el que fue el Athletic Club de Madrid. No, el Athletic Club, sin Madrid. Solo se llamaba Athletic Club, tanto en Bilbao como en Madrid. Athletic Club, sin más. Uh-huh. Uh-huh. Nunca se llamó Athletic Club de Madrid. Ajá. Bueno, esa relación se fue rompiendo poco a poco, pero oficialmente hasta el año 1913. Cuando en 1913 se crea la Federación Española, la Real Federación Española de Fútbol, y se hacen las regionales para que engloben todas juntas, formen la Real Federación, el Athletic tenía un problema. Si no se inscribía en la región centro, que es como se llamó la de Madrid y alrededores, si no se inscribía en la región centro no podría participar en los torneos de Madrid, y por lo tanto ya ahí se hace, bueno, pues una separación jurídica legal, porque aunque ya en el año 7 se habían tomado algunas disposiciones, pues oficialmente no lo fue hasta el año 13. Y luego ya más tarde,
Estefanía, cuando fue presidente, presidente de la Atlético en el año 23, 24, y a ese que reformó totalmente los estatutos, haciendo que desapareciera todo vestigio de unión con Bilbao. Precisamente por ser bilbaíno se podía permitir ese lujo. Uh-huh. Bueno, de verdad, nos quedamos con la boca abierta porque son datos... Es que, pues, que cada no... detalle, cada movimiento y cada actuación que casi hace 100 años, 108 años, pues casi lo recuerda como si fuera ayer. Es que es una auténtica memoria, pero vamos, me río yo de los ordenadores, en fin. Bueno, yo tengo ahora otra pregunta para Fernando. Tú, obviamente, eres seguidor del Atlético de Madrid, pero comparando un poco pues con la historia, como estamos viendo, de Bernardo, ¿no? Que tiene un historial dentro del Atlético inmenso, para alguien más joven, de otra generación, como puede ser tú, Fernando, para ti, ¿cuál es, dentro de la historia que has vivido del Atlético de Madrid, el mejor momento, digamos, de tu mejor momento como Atlético? Bueno, pues yo nací en el 73 y entonces los años 70, que fueron de los mejores de la historia de Atleti, pues prácticamente no recuerdo absolutamente nada. Mis primeros recuerdos son a partir de los 80 y hasta ahora, y desde los 80 hasta ahora, sin duda el mejor año fue el año del doblete, el 95-96. Sí, bueno, como me imagino, como muchos de los que estamos aquí, yo me cuento entre ellos. Sí, por el margen de edad, si has nacido yo nací en el 73, pues ya ves, los 70, que fueron los mejores años, nada de nada. Claro. Y a partir de los 80, pues la mejor época, el mejor año fue el año 95-96, que fue un año ahí aislado que salió y ha sido el mejor recuerdo. Y luego ya a partir de ahí, pues ya sabemos todo lo que ha pasado, el desastre absoluto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña interrupción aquí en el programa, porque se nos acaba de conectar otro colaborador habitual, Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Felicidades, feliz cumpleaños a todos, en la parte de la que nos toca. Muchas gracias. Y bueno, y Mariano nos trae a otro invitado muy especial, Ildefonso Martínez. Ildefonso, ¿qué tal? Bien, hombre. Bien, estoy sin novedad. Cuéntame. Bueno, pues nada, decirte que estamos haciendo este programa especial para celebrar el 108 aniversario de la fundación del Atlético de Madrid, y queríamos pues contar con gente que supiera bastante de la historia del Atlético de Madrid, y creo que bueno, que con los invitados que tenemos mejor no se puede hacer. Bueno, ilusión por lo menos tenemos. Sí, bueno, eso todos. Bueno, sí, cuéntanos un poco tu historia con el Atlético de Madrid, para que la gente... Bueno, mira, yo soy sobrino de Javier Barroso, presidente del Atlético durante 9 años, y yo pues empecé, soy socio del club desde el año 1950, y bueno, pues mi vinculación ha sido total desde siempre, ¿no? O sea que esto es lo que te puedo decir así como introducción. Sí, bueno, genial. Bueno, pues justo antes de que entraras estábamos hablando con Fernando de cuál había sido, digamos, su mejor momento como atlético, y estamos comentando que para los atléticos más o menos jóvenes o nacidos, digamos, de los 70 para arriba, pues probablemente lo que han llegado a conocer, su mejor momento como atléticos ha sido el año del doblete en el 96, ¿no? Sin duda. Entonces queríamos compararlo un poco con quizás el mejor momento como atlético, tanto para ti como para Bernardo, que tenéis un poco más de solera en esto, ¿no? Y experiencia. Para ti, ¿cuál ha sido tu mejor momento como seguidor del Atlético de Madrid? Hombre, pues mira, para mí el momento más cumbre del Atlético fue cuando ganamos las 2 primeras copas de España. Las 2 primeras copas que le ganamos al Madrid. Eso fue un hito en la historia del club. El Atlético nunca había ganado una copa, y encima se le ganó al Bernabéu 2 veces seguidas al que era campeón de Europa entonces. Y teníamos un equipo sensacional. Luego ganamos la Recopa. Yo creo que esa es la época que yo viví con más intensidad de toda la historia del club, de todo lo que yo he conocido, vamos. Sí, bueno, eso lo hablábamos antes a micro cerrado, eso de ganar al Madrid, es que hay gente, estábamos hablando, hay aficionados del Atlético que no han llegado a vivir eso todavía. No, claro que no, y es difícil que lo vuelvan a vivir, porque aquello fue una circunstancia que se dio,
que teníamos un equipo sensacional y que además pues había una rivalidad completamente diferente. La de ahora no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y aquello fue un hito en la historia del Atleti. Para mí es lo más importante de todos. Ojalá hubiéramos podido vivirlo. Pero bueno. Hombre, eso, vivir aquello como yo lo viví fue realmente sensacional. Y ya te digo, aquello supuso algo sensacional en la historia del club. Sí. Nunca habíamos llegado a nada en la Copa. Sí, de verdad. Rey de la furia española, club altivo y generoso, eres de España aureola y del fútbol el coloso, en la liga y en la copa, o encuentro internacional, eres siempre tú el primero, eres siempre tú el primero, por tu juego sin igual. Atlético de Madrid, yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir. Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores porque sí. Bueno, pues ahora, claro. a ver, ahora que nos cuente Bernardo para él, ¿cuál es su mejor momento como Atlético? Venga. Pues mira, a lo largo de la vida, claro, yo voy a cumplir los 69 dentro de unos días, y como tú comprenderás, no es lo mismo la ilusión y el vibrar cuando tienes 7 años que cuando tienes 20 que cuando tienes 70, ¿no? Pero para mí, y coincido con Ildefonso, para mí el momento más emocionante fue la primera final contra el Madrid el año 60. Tú fíjate que en aquella época íbamos al campo sin separaciones de rojiblancos y madridistas, entre otras cosas porque nadie llevaba bufandas ni banderas ni nada parecido. Tú sacabas tu entrada, te sentabas en tu localidad y en un momento determinado, a los 8, 10, 12 minutos de juego, Puskás lanza un córner y nos mete un gol. Por supuesto, los señores que están a tu alrededor, pues unos se levantan y aplauden y otros no, y entonces ya, estos son los del Madrid y estos son los del Atleti. Y oigo una voz detrás mío, yo no me levanté, por supuesto no me levanté, y oigo una voz detrás mío que dice, 7 al Eintracht, 8 al Bilbao, y estos hoy se llevan 9. Bueno, pues en el fondo la preocupación era enorme, porque en la semana anterior el Madrid había ganado la quinta Copa Europa metiéndole 7 goles al Eintracht en Glasgow, había remontado el 3-0 de San Mamés metiéndole 8 a la Atleti de Bilbao, que es un partido que también vi, y por supuesto nuestro Atleti era un equipo de jovencitos, una serie de ellos bastante inexpertos en estas lides como podía ser, porque luego se han hecho famosos, pero en aquella época Adelando era un pipío de 20 años, Polo no era nadie, Jones acababa de jugar sus primeros 4 partidos en el Atleti en la Copa, porque en la Liga prácticamente no había jugado. Es decir, encima además nos faltaba Lipa, que lo habían expulsado en las semifinales por darle un puñetazo a Pauet de Elche en el partido del Metropolitano, por lo cual nuestra estaba handicapada por la falta de Lipa, que era un valladar, y que estos pudieran meter 9 pues era una posibilidad. Ganamos todo. Como yo estaba en grada de preferencia, y entonces, y ahora la vallita que separaba del campo era pequeña, y yo tenía 19 años, acaba de cumplir, pues salté al campo y me uní a la masa, bastantes, o sea, a lo mejor pues seríamos 500 los que saltamos al campo. Collar subió a recibir la copa, bajó con ella, se le subió a hombros, se le dio la vuelta al campo, que era entonces lo normal, la vuelta que se llamaba vuelta olímpica, porque la habían inventado los uruguayos, y yo me encontré cara a cara con Collar cuando se bajaba de quienes le llevaban a hombros, le pedí su camiseta y me la regaló. Esa camiseta la conservo como lo empaño. Años después Enrique Collar me la dedicó, porque entonces no estaba aquel momento para firmas ni demás, pero la emoción que sentí de ganarle al Madrid
por primera vez ganar la Copa, el Campeonato de España de Fútbol, que es como se llama. La Copa, el trofeo, lo dará el jefe de Estado, el que corresponda en cada momento, pero el torneo se llama Campeonato de España de Fútbol, ser campeones de España, ganándole al campeón de Europa, a un campeón de Europa por quinta vez consecutiva. Pues como lo del zapatero, éramos el mejor zapatero de la calle, y no el mejor del mundo, pero sí el de la calle, y en la calle estaba también el Madrid. Y por lo tanto, para mí, por la edad, por el vivirlo, por el saltar al campo, por estar en el césped, porque Collar, que era nuestro capitán, me diera su camiseta. Es el momento posiblemente más maravilloso de todos los numerosos que he vivido por el Atleti de Madrid, porque ten en cuenta que he vivido las 7 ligas, las 2 primeras no, porque no había nacido, más las 9 copas, he estado en las 9 en el campo, como estuve en Sabadell, como estuve en Sarriá, como he estado desgraciadamente en Bruselas en los 2 partidos de la Copa Europa, que nos faltan 20 segundos para cambiar la historia. He viajado con el club por numerosas ciudades, tanto de España como del extranjero, y he sido feliz viendo al Atleti, y a veces pues no tan feliz viendo el Atleti. Pero el momento más emocionante, más maravilloso, que más me llena, la Copa del año 1960. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Como digo, nos hubiera gustado mucho tener, pues eso, como dices tú, ganarle al Madrid en la Copa, pues ahora mismo sería bastante utópico, ¿no? Pero... Bueno, eso sería complicado ahora. ¿Te puedo apuntar una cosa, simplemente? Dime. Sobre esa final. Yo, para mí, además, esa final tiene un recuerdo muy especial, porque mi tío era presidente. Y él siempre hablaba, él tenía mucha ilusión con que el Atleti ganara una Copa. Porque el Atleti, entonces, en lo que era el Campeonato de España era muy importante, mucho más importante que hoy. Y me acuerdo que aquella final él la recibió, la celebró de forma especial, porque además ganarle al Madrid, y además se sentó en el palco con Bernabéu, que Bernabéu era amigo suyo, y además de amigo suyo habían jugado juntos, Bernabéu en el Madrid y mi tío Javier en el Atleti, Entonces por eso te digo que esa final para mí además tiene con Madrid, y los dos en el, sí, y los dos en el Madrid, los en el Atleti también en el Madrid, sí. Efectivamente. Por eso esa final tiene para mí además connotaciones de tipo familiar y sentimental muy importantes. Yo quisiera comentarle... Sí, perdona. Sí, quería apuntar solo, Mariano, la diferencia de los dirigentes que teníamos antes con los dirigentes que tenemos ahora. Una de las cosas principales de lo que fuimos y lo que somos está en la dirigencia. Sí, bueno. Sí, claro. Obviamente... Eran otros tiempos, Eso... Sí, yo voy a saltar un poco, porque esta era una pregunta que pensaba hacer más adelante, pero ahora que estamos hablando de eso, tanto Bernardo como Ildefonso, este Atlético de ahora, ¿vosotros os sentís identificados con él? ¿Os acordáis de aquel, estáis recordando la Copa del 60? ¿Tiene algo que ver este Atlético con ese Atlético, aparte del nombre? Mira una cosa, yo con el Atleti me sentiré identificado toda mi vida, pero lo que sí te digo es que no tiene nada que ver el ir a ver a un club que no aspira a nada, como este de ahora, y el ir a ver a un club que aspiraba a todo. Es una forma diferente de ver el fútbol. El Atleti de ahora es un equipo segundón, deliberadamente segundón, además, por los dirigentes que lo venden de esa manera, ¿no? Lo venden como un equipo sufridor, nunca ganador, y eso es una mentira, pero una mentira terrible. El Atleti siempre ha sido ganador y un equipo de primera. Por eso te digo que para mí no tiene nada que ver una época con otra. La forma de ver, yo que he visto el fútbol de las dos maneras, me identifico mucho más con la de antes, sin duda. Yo soy socio abonado, sí, yo soy socio abonado, conservo mi número 290, aquí estamos, cada año, pues desgraciadamente van faltando algunos y subo 10, 12, 14 puestos, y lo seguiré hasta que me muera, ¿verdad? Y yo te digo que yo seguidor... Dime. Sí. No, que yo me hice socio en el año 49, pero yo me di de baja deliberadamente en el año 94 por el señor Gil. O sea, yo me di de baja. Yo me di de baja. Pues yo me di de baja. Yo me di de baja, pero bueno, esas son formas de ver la vida, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, o sea.
vas allí al campo y... Vamos a ver si centramos un poquito el tema. Yo soy seguidor y seguiré siéndolo hasta que me muera del Club Atlético de Madrid. Del Club Atlético de Madrid, pero que no es ni el de Cerezo, ni el de los Giles, ni el de la señora Rushmore, ni el de Sabina, ni el de Manolete, ni el de Picu, ni el de ninguno de los innumerables que pululan a su alrededor, haciendo un club menor, una sociedad anónima deportiva de tercera fila. Yo seguiré siendo, por supuesto, del Club Atlético de Madrid, seguiré yendo a mi localidad mientras las puertas me lo permitan, subir esas enormes escaleras para luego tener que bajar hacia mi localidad. Iré acompañado de mis hijos y siempre que ellos puedan y quieran. Y bueno, pues me moriré, y no digo que me envuelvan en la bandera rojiblanca porque me parece ya demasiado, pero desde luego mi Atleti, ¿por qué no, hombre? ¿Por qué no? La vida no es el actual. No es el actual como club, sociedad anónima. Y ahí pues estaré buscando o intentando ayudar a que esto tome otro rumbo. Que es muy difícil, pues lo sé. Pero mientras no cambie el rumbo, desde luego será muy, muy difícil. Ni solo una casualidad como la del año pasado, que ganamos 2 magníficos títulos haciendo una temporada bochornosa de juego y de fútbol, ¿verdad? Sí, pero que nos emocionó estar en Alemania o estar en Mónaco para ver cómo ganaba nuestro club 2 títulos que ahí figurarán siempre en nuestro palmarés. Pero con un juego, bueno, de vergüenza, un juego de vergüenza. Y ahí estamos. Ha hecho usted referencia al Estadio Vicente Calderón. ¿Iría usted a la Peineta? Sí. Pues hombre, depende. Si vivo, pues al paso que va, a lo mejor la Peineta tarda muchísimo en estrenarse, ¿no? Puede decir, yo hasta allí no voy. No, yo igual que me cambié del Metropolitano al Manzanares, luego llamado Vicente Calderón, pues lógicamente si la Peineta está en funcionamiento, pues seguiré yendo al Atleti, claro, pues mientras pueda y las fuerzas y la salud me ayuden, pues iré, pues claro, donde juegue el Atleti, ir a campos peores, a ver jugar al Atleti, como en su día pues a Cáceres o a Albacete, a ver jugar partidos de local, por tener cerrado el campo. Bueno, pues incluso a campos casi de tercera para ver, me acuerdo en el Pedro Escapín de Guadalajara, para ver jugar a un Atleti casi B en una pretemporada. Pues me he movido por distintos campos que eran indudablemente peor de lo que va a ser la Peineta, siempre y cuando se construya, que eso ya está ahí en la duda, porque no lo veo muy claro. Sí, bueno, yo quisiera, perdona Jorge, quisiera, ya que estamos ya hablando de todo ese tema y las anécdotas del Atleti y tal, hay una anécdota que siempre he oído a Ildefonso, que creo que era Ildefonso, vamos, porque como siempre que he estado hablando ha sido con los dos juntos, pues muchas veces mezclo las historias que uno y otro me cuenta, porque es que podríamos estar con Ildefonso y con Bernardo, pero horas y horas de la cantidad de anécdotas que tienen. Entonces, quisiera, pues bueno, preguntarle, creo que fue Ildefonso, que Ildefonso ejerció de representante oficial en un partido europeo. ¿No es así, Ildefonso? Si nos cuenta la historia, Eso fue un partido que jugó el Atleti en la Copa de Ferias contra el Waregem, que era un equipo belga. Yo estaba entonces viviendo en Bélgica y fui a ver el partido, y resulta que me nombraron casi como representante oficial, porque yo estuve viendo aquel partido en el palco con el presidente del Waregem, y pues no había ningún representante del Atleti en aquel partido. O sea que es una anécdota curiosa que no sé ni por qué sucedió de esa manera, pero así fue, como te la cuento, vamos. Ese partido lo vi yo con el presidente mano a mano en el palco presidencial, con el presidente belga. Esto fue en el año 68, el 2 de octubre del 68, exactamente. O sea que usted fue supongo que fue como aficionado normal a ver ese partido. Sí, yo vivía en Lieja, y yo fui a ver a José Eulogio Gárate y a Iglesias, que los conocía yo, porque Iglesias es del pueblo y mi mujer de los Corrales de Huelna,
y José Luis Gárate pues también, él es de Eibar, y yo tengo muchos amigos allí. Es más, en Leja, donde estaba yo estudiando, había varios compañeros míos que eran de Eibar, uno de ellos pues primo suyo, ¿no? Y fuimos allí a verlos y estuvimos en el hotel y tal, y por una serie de circunstancias, pues no sé por qué, yo no sé por qué no asistió a aquel partido ningún me parece que estaba Pérez Plá por allí, pero yo no sé por qué al partido yo me senté con el presidente belga en el palco presidencial, vamos. O sea, que fue de aficionado. Sí, fue de aficionado y terminó, que fue de aficionado y terminó de representante institucional. Pues sí. Muy bien. Así es. Bueno, ahora que hablamos de anécdotas, a ver, Bernardo, me imagino que tendrás 1000, pero ¿alguna destacada? Pues mira, tengo una que es terrible porque quise acompañar al Atleti en un viaje a la Unión Soviética, para lo cual, en la época en que estaba prohibido en nuestro pasaporte, ponía un sello en el que decía: este pasaporte es válido excepto para la Unión Soviética y países satélites. Los países satélites los relacionaba además todos, ocupaba una página entera del pasaporte, ¿verdad? Y para poder ir, pues tuve que irme a Ámsterdam, y en Ámsterdam ir al consulado soviético, y allí me entregaron un pasaporte falso en cirílico. Tuve la posibilidad, antes de viajar en Aeroflot, tuve la posibilidad de sacar una fotocopia que conservo de ese pasaporte soviético ruso, y me fui a Moscú. Y allí estuve pues, en el Hotel Rosia, que era donde estaba el Athletic, y nada, pues me metieron con la expedición a ver el partido allí en el estadio Lenin. Y el problema fue que en el momento en que yo buscaba mi equipaje en el aeropuerto Schiphol en Ámsterdam, pues no aparecía mi maletín. Y claro, si no aparecía mi maletín, pues era mi bolsa, no era equipaje, era maleta. El maletín apareció. Lo que no aparecía era la bolsa de mano. No me aparecía. Y claro, yo no podía volver entonces a España, porque antes tenía que pasar por Ámsterdam, devolver el pasaporte falso, digamos, y recuperar el mío auténtico. Y una tragedia, y bueno, recuerdo en los sótanos, acompañado por 3 o 4 holandeses, hablando muy mal en idioma, tal, buscando la bolsa de mano que se había quedado en no sé dónde, y a ver cómo por entre todas las correas transmisores de equipaje, saltando de una en otra, hasta que por fin de repente vi la bolsa en una de las cintas transportadoras, me abalancé sobre ella saltando por encima de todo, y allí conseguí recuperar esa bolsa que me podíamos. Pero si no hubiera sido un problema, ¿cómo volvía yo aquí otra vez? Bueno, en fin, cosas, anécdotas de esas, puedes contar un montón. Pues me acuerdo de Sarriá, pues, en la mañana del partido también, que fuimos a comer a un restaurante y el tío era del Español y estaba seguro, porque además el Español, que era el que jugaba Di Stéfano ese día, pues estaba muy motivado para ganar ese partido, por lo menos empatarlo y quitarnos la liga y podérsela dar al Madrid, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de cosas, de conversaciones, de anécdotas, de si pagamos o si los querían cobrar de más por el rato que estuvimos de sobremesa hasta hacer tiempo para ir al fútbol, etcétera. Bueno, unas cosas, hay anécdotas de todo tipo, sobre todo de los viajes, que es donde se suelen presentar los mayores problemas, ¿no? Sí, bueno, de eso desgraciadamente pues ahora no tenemos muchos de esos viajes, ¿no? Porque Europa jugamos poquito y cuando jugamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Fernando, que parece, lo siento Fernando, pero es que con estos dos genios de tantas anécdotas, tanta historia, nos dejan un poco a todos con la boca abierta. Queríamos preguntar también, dentro de tú, por ejemplo, Fernando, tú que has estudiado, digamos, por hacer tu tesis, has mamado mucho atlético histórico y tal. ¿Qué significa para ti el Atlético de Madrid? Pues el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de España, de Europa. Siempre lo ha sido, menos desde hace unos años. Antes el Atlético, como decía Ildefonso, siempre salía a competir. No se le obligaba a ganar los títulos porque sí. Lo que se le obligaba es que tuviera que competir, luchar por ellos, pelear hasta las últimas consecuencias y salir a disputar los torneos, no salir a quedarse séptimo y quedarse sexto. Además era muy importante el aspecto del club porque se respetaba la afición, se contaba con el socio, los jugadores llevaban muchos años en el equipo y eso hacía que hubiera una comunión más perfecta entre jugador y afición. Y además estaba el tema de las secciones deportivas,
por ejemplo el balonmano, que era una sección histórica. Muchos jugadores de balonmano del Atleti que he hablado con ellos me han dicho que cuando viajaban con el Atleti de balonmano por Europa, el nombre del Atleti era muy conocido, no solo en el aspecto de fútbol, sino también en el aspecto de balonmano, porque viajar con el Atleti de balonmano en los años 70, 80 por los países de la antigua Unión Soviética, los países como Rumanía, Checoslovaquia, en ese momento el balonmano allí era muy potente y el Atlético de Madrid luchaba con ellos de tú a tú. Por lo tanto, el Atleti era más que un club de fútbol, era un club deportivo. Esto, Fernando, ya como tú hiciste la tesis, creo que el Atlético de Madrid en los medios de comunicación, ¿no? O sea, la historia del Atlético de Madrid vista a través de los medios de comunicación o algo así, refería a tu tesis, ¿no? Quisiera el trato de la prensa... Efectivamente, pues quería preguntarte eso, como tú has hecho esa tesis que hiciste, fue relacionado con eso, a lo largo de la historia, desde su nacimiento hasta que cuando realizaste la tesis, ¿qué tipo tuviste una visión general sobre los diferentes la evolución del trato de la prensa al Atlético de Madrid desde su nacimiento hasta que tú realizaste la tesis? Por hacernos un resumen, ¿qué tipo de conclusión podrías comentarnos sobre ello? Pues bien, el trato de la prensa al Atleti nunca ha sido bueno. La verdad es que siempre hemos tenido no tanto la prensa en contra, sino sobre todo que ha estado más a favor de otros equipos que todo el mundo sabemos de quién es. Sin embargo, antes la verdad es que se informaba más. Ahora, en los últimos años, el Atleti ha pasado a un totalmente secundario y además de que ahora hablan menos, nos tratan mal y nos tratan como un equipo vulgar. Antiguamente nos tenían mucho más respeto, pese a que nos pusieran trabas, pero ahora el trato de la prensa es de lo peor que tenemos, porque por ejemplo el Marca y el AS en los años 60, 70, si el Atlético de Madrid jugaba en casa, el partido del Atleti era lo más importante de ese día, y ahora nunca el Atleti en un Marca o un AS va a salir en primera página. Sí, bueno, hablando sobre ese tema, tanto Bernardo como Ildefonso, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Recordáis, obviamente, lo que está diciendo Fernando en los años 60, 70, la prensa era tan, digamos, objetiva como se le suponía, o siempre ha habido un trato de favor hacia otros equipos y no tanto hacia el Atlético? Bueno, yo desde que he leído he visto que hay determinados periódicos que no por el periódico sino por el redactor pues tomaban partido, pero de una manera relativamente objetiva, ¿no? En la hoja del lunes todos recordamos en aquella época pues las crónicas de MR, al que los atléticos llamábamos más rabioso, don Manuel Rosón. En el ABC, por supuesto, siempre fueron muy madridistas, pero en el Marca, cuando yo lo leía, pues dependía de quién hacía la crónica. Antonio Valencia era bastante atlético, Cronos también. En cambio, el director Nemesio Fernández Cuesta era muy madridista. Lo que pasa es que solo hacía las crónicas del Madrid y cuando eran detrás del telón de acero. Y como director, pues se tomaba ese privilegio de ser el que lo hiciera. Pero lo que sí es cierto, luego cuando nació el AS, ya mucho más tarde, ya en el año 77, el partido de la jornada en Madrid era la portada y última página. El Marca, pues el gran titular, o el AS, luego era el partido que había jugado el equipo madrileño en Madrid. Eso se rompe a partir de los 89, 90, cuando surgen los canales de televisión. Eso hace que el target group, la tarta publicitaria, se reparta de otra forma y por lo tanto las empresas tienden a asegurarse unos ingresos. Y en esos ingresos, tanto en el Marca como en el AS, llegan a la conclusión de que el periódico, ya no los redactores, el periódico tiene que ser madridista, y a eso han enfocado su momento. Cuando la tecnología lo ha permitido, hacen ediciones en distintos puntos de España. Incluso con la misma foto puede salir un titular en La Coruña completamente diferente que el titular de Madrid, y porque hay que allí vender a los del Depor, lógicamente. Incluso pues, cuando tú haces un artículo en un momento determinado para el AS de Madrid, pues ese se retoca para mandarlo a Bilbao, porque a lo mejor hay algo que puede ofender a los atletas de Bilbao que lo lean. Y todo esto se manipula porque el negocio, por decirlo de alguna forma, está por encima de lo que es la objetividad.
En estos momentos las ediciones de Marca Ideas de Madrid pues son casi el órgano oficial de Real Madrid. La correa de transmisión la tienen a través de una serie de redactores, directamente con los presidentes de ambos clubes, que son los que les dicen o les orientan de por dónde tiene que ir el tema, ¿no? Y eso realmente para mí es una vergüenza, y por eso desde hace ya tiempo he dejado de comprar los periódicos madrileños. Haces bien. Yo de todas formas, yo creo que el trato de favor hacia el Atlético de Madrid, o mejor dicho, hacia los dirigentes del Atlético de Madrid, está presente en cualquier medio de comunicación hoy en día. Es decir, quizás no es el nuestro, pero ahí está. Ahí es donde te has confundido, eso Álvaro, porque vamos. Sí, pero tú tratan a favor a los dirigentes, pero al equipo les importa absolutamente nada. Claro, es que ahí le hemos dado, porque hay ese punto de vista de los dirigentes de que ellos son el Atlético de Madrid. Y son dos cosas muy diferentes los dirigentes, digamos Cerezo y Gilmarín, al Club Atlético de Madrid. Entonces, que le hagan un trato de favor a Cerezo y a Gilmarín no significa que estén dándole un trato de favor al Atlético, sino a sus dirigentes. No, que no tienen nada que ver. Al revés. Al revés, todo lo contrario. Explicándole totalmente. Totalmente. Lo único que quieren es ellos mantenerse en el cargo, cueste lo que cueste, y fastidiar a Leti y todo lo que sea necesario. Exacto. Y la prensa es cómplice de todo lo que está pasando, porque pero muchos lo saben. En el propio objetivo de todos estos medios de comunicación madridistas, como el que más, es eso, despreciar y infravalorar a tu rival de la ciudad, que al final es una competencia. El objetivo de ellos es acabar con el Atleti. Eso es, y de publicidad. Si ellos acaban con el Atleti, tú piensas que si ellos acaban con el Atleti ya no tendrían ni que dedicarle las 2 páginas o los 2 minutos que tienen que hablar en un programa. Estarían tan contentos. Se quitarían ya la obligación, si quieres un poco moral, para que luego no digan que no hablan del Atleti, de quitárselo de encima. Y poco a poco se lo están consiguiendo, porque desde el club no hacen ninguna cosa para impedir que el Atlético de Madrid pase a ser totalmente secundario. Como para leer en el Marca o en el AS una noticia, haya que irse a la página 30. Y luego los medios como Mundo Deportivo, que tiene un apartado de Atleti de 10 páginas, que en vez de hablar de Atleti parece una reportaje de Gilmarín y de Cerezo. Agradezco los últimos testimonios, no me acuerdo quién ha hablado, porque en mi caso, por ejemplo, mi abuelo también era socio del Atlético de Madrid hasta el año 1992, coincidiendo con uno de nuestros invitados. Cada vez que me veía con un periódico deportivo se echaba las manos a la cabeza. Cada vez que me veía con una camiseta del Atlético de Madrid se echaba las manos a la cabeza, en el sentido de que estaba, digamos, dando dinero a la SAT. Pero yo era demasiado pequeño, tengo 23 años, y no llegaba a comprender todo esto que estoy empezando a entender a partir de las declaraciones. No sé si ha sido Bernardo o ha sido Ildefonso, pero vamos, me siento completamente identificado y doy fe de esto, de que, pues eso, de que la gente del Atlético de Madrid se vea obligada a no comprar, a no consumir información de los medios manipuladas y a colaborar en parte
con los actuales dirigentes del Atlético? Bueno, pero eso es imposible porque luego vas al campo y ves que la mayoría de los aficionados tienen el Marca o el AS en la mano. Sí, eso iba Si yo. ningún Atlético comprara el AS o el Marca nos iría mucho mejor, pero ellos se tragan lo que dicen allí y se creen que es la verdad absoluta. Claro. Yo quisiera, al hilo de lo que dice Fernando, preguntarles porque yo conozco a Fernando sobre todo por medio de Facebook y más o menos sé lo que piensa y él sabe lo que pienso yo también, pero quisiera preguntar a Bernardo y Ildefonso ¿qué diferencia ven entre o la evolución que ha tenido la afición del Atlético de Madrid desde su fundación, aunque bueno, cuando fue su fundación supongo que no habría una afición muy numerosa, hasta lo que ellos han visto, bueno, en el caso de Bernardo, lo que ve domingo a domingo, o Ildefonso, hasta donde ellos han visto de la afición que va ahí al campo, o que simplemente es afición del Atlético de Madrid. ¿Qué evolución han visto ellos de la afición del Atlético de Madrid? Hombre, pues mira, yo te diría que si tú ves la historia del club, a todos los presidentes del Atleti, a todos, vamos, a casi todos los han echado los socios. Los socios eran muy críticos con los presidentes, yo recuerdo la época de Florida, por ejemplo, vamos, el estadio gritando fuera el Marqués y se tuvo que marchar, aunque el empujón se lo dieron desde la Delegación Nacional de Deportes. La afición es completamente diferente. Ahora es una afición mucho más sumisa y que yo creo que tiene las ideas mucho menos claras que la de antes. Esa es la diferencia fundamental. La afición de antes no hubiera aguantado ni la mitad de las cosas que está aguantando ahora mismo y que sigue sin reaccionar. ¿Me comprendes lo que te digo? Sí, perfectamente. Esa es la diferencia que yo veo entre las. Yo voy a aportar mi granito de arena. El Atleti tuvo durante muchísimos años una afición ejemplar en el sentido de que era una afición entendida de fútbol y exigía en función de ese entendimiento. Efectivamente. Bueno, eso se vino abajo, en primer lugar, con el traslado al Manzanares. Hubo una serie de socios antiguos, veteranos, de los que llevaban 30, 40 años en el club, que el traslado al Manzanares les hizo darse de baja. Después hubo una incorporación de aluvión promocionada por Vicente Calderón por los 50.000, creo, cifra a la que no se llegó nunca, aunque se hicieron trampas para intentar demostrar que así era, pero no se llegó nunca. Hubo un primer momento gravísimo que fue cuando el periodo de Cabeza. En el periodo de Cabeza, una serie de atléticos se sintieron ofendidos por la forma y manera del doctor y se dieron de baja. Y luego, el momento de la ascensión de Jesús Gil, que ganó las elecciones, efectivamente, pues él subió las cuotas, tenía detrás posiblemente ya el pensamiento de convertirlo en sociedad anónima y provocó que en un momento determinado las bajas fueran numerosísimas. Por lo cual el Atleti llegó a reducir su número de socios a 12.000 socios, entre ellos, por supuesto, yo, espero no Ildefonso, y en un momento determinado, cuando bajamos a segunda división, pues con la reducción al 50% de la cuota, etcétera, se incorporaron una masa juvenil, entusiasta, muy llanguera, pero que de fútbol saben muy poquito. Es lamentable ver en el campo pues el comportamiento de los socios animando o aplaudiendo cuando se consigue un córner, o cuando un jugador corre detrás de un balón inalcanzable, cosa que no hubiera hecho ningún futbolista de primera categoría. Y por lo tanto hoy se va a pasar la tarde a divertirse, a cantar, a gritar, a saltar, a comer pipas, por supuesto, algo asqueroso, sobre todo si te las escupe el que está detrás, ¿verdad? Que con las cascarillas te manda su saliva. Y esa serie de personas se divierten mucho, poco regular, parece que mucho, sobre todo en los alrededores antes y muchas veces en los alrededores después, pero que de fútbol saben muy poquito. Pero eso sí, los medios de comunicación madrileños deportivos han decidido que es la mejor afición del mundo, porque hay que tenerla ahí, ¿verdad? Y hay que tenerla ahí para que sirvan a los intereses de los dueños del club. Y nada más. Y mientras eso no cambie, y por supuesto no va a cambiar porque sí, San Pablo se cayó del caballo, pero por una intervención divina. Pero aquí no hay un rayo que venga de arriba y de repente les infunda
el conocimiento de lo que es el juego. Yo tengo a mi alrededor desde hace, tengo el mismo abono conseguido, adquirido en maqueta todavía, cuando se hizo en el Palacio de los Deportes de Madrid, se hizo la maqueta para que pudiéramos los abonados antiguos del Metropolitano ir seleccionando el sitio que queríamos en el nuevo campo, y yo tengo la misma localidad desde entonces, desde el año 66. Los dos abonos de mis tíos son los que han heredado mis hijos y están a mi derecha y a mi izquierda, pero a mi alrededor ha ido cambiando el público, y de tener detrás pues a una serie de personajes mayores, serios, conocedores, con unas sentencias futbolísticas tal, pues tengo un grupo de jóvenes, con sus incluso niños, que no tienen ni idea de fútbol, que son de los que gritan eso del muérete y que cantan el no sé qué y tal, que no tiene nada que ver con el fútbol, nada. Pero eso sí, nos dicen que somos la mejor afición. Pues mira, la mejor afición del mundo no existe, porque todos los aficionados, todos somos muy buenos, cada uno a su manera y de su forma y con sus virtudes, igual que los de sufridores. ¿Usted no se cree que sufren los del Barça y no había más en las caras el otro día cuando perdieron la final de Copa? Claro. O el Madrid no sufre cuando no gana la Liga. Y no digo nada a los que están luchando por salvarse de segunda división o por entrar en Europa y se quedan retrasados. Sufrimos todos cuando las expectativas que nos hemos creado no se cumplen. Todos sufrimos. Pero que se diga que los del Atleti tienen que ser sufridores, me toca las narices o algo más. Lo que ha dicho Bernardo es lo que ha provocado que, por ejemplo, yo ya no vaya al campo. El día 21 de enero, cuando nos eliminó el Madrid, al descanso me fui del campo y ya desde ese día no voy a volver. Porque ya es que ya no aguanto rodeado de toda esa gente que ha descrito perfectamente Bernardo. Vas allí y te sientes como si fueras un extraño absoluto. Una gente con una cultura futbolística nefasta, que no protesta absolutamente nada, que se dedica a aplaudir saques de banda, que sigue tragando y tragando con los giles y los cerezos y no hace absolutamente nada. Eso sí, para insultar a los de los otros equipos son especialistas, pero para protestar por la nefasta gestión ni una sola palabra. Y ello me ha motivado que mi paciencia se haya acabado y ya no vuelvo al campo. Y yo me acuerdo mucha gente se está quitando poco a poco, no muchos, porque la mayoría de los que van son de los que tragan con todo. Aunque estemos en tercera división seguirían diciendo lo mismo, pero ya cansa. Sí, yo al hilo de lo que ha comentado Fernando y lo que ha comentado nuestros invitados, yo recuerdo que cuando yo llevo yendo al fútbol desde que tenía 3-4 años, y me acuerdo que cuando iba al fútbol, cuando era pequeño, pues estaba el Vicente Calderón, que están los asientos todavía de cemento, entonces teníamos que entrar pues 1 hora y pico antes para reservar los sitios, porque éramos casi 30 personas los que nos sentábamos en el córner, lo que se llama ahora el córner de Pantic, en el córner del Fondo Sur. Y entonces pues me acuerdo que nos sentábamos allí y éramos una peña muy grande, bastante gente, y yo me acuerdo pues que yo iba con mi padre y claro, la mayoría de gente pues era de la edad de mi padre o mucho más mayor. Estoy hablando de finales de los 70, primeros de los 80. Y entonces pues yo me acuerdo que yo cuando iba allí, recuerdo que cuando yo iba allí, una de las cosas que más me gustaban, porque a mí lo que no me desesperaba tener que esperar 1 hora y media a que empezase el partido. Pues todo esto se veía compensado absolutamente, porque cada vez que me acuerdo que iba allí, pues hablaba con la gente que había allí, que eran todos pues gente aficionada de décadas del Atlético de Madrid, socios. Y entonces pues te hablaban de la historia del Atlético de Madrid. Yo me acuerdo que una de las discusiones más recurrentes era que había un sector de la gente, de los amigos de mi padre, que apoyaban, que pensaban que Luis Aragonés era mucho mejor jugador que Gárate. O sea, imaginaros ahora mismo ese dilema, de tener que elegir entre Luis Aragonés y Gárate. Pues los demás, porque Gárate es mejor, porque Luis no sé qué, no sé cuánto. Pero yo me acuerdo que te contaban la historia, te contaban lo que tenía que ser Atlético de Madrid, la exigencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que posiblemente eso es mucho de lo que se haya perdido, ¿no? Que ahora pues la gente va al campo y que no exista nadie, o que exista muy poquita gente que esté en el campo que sea capaz de explicarle o de hacerle llegar lo que era toda una tradición, ¿no? De afición exigente y de afición entendida de fútbol y de lo que era el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, es lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, esa pérdida de memoria, ¿no? Que a lo que ha colaborado mucho la prensa y de esta mercadotecnia del fútbol ahora, del fútbol moderno y demás, de convertirlo en un negocio, se ha ido perdiendo la memoria, y sobre todo acompañando con el mal juego y peor planificación y demás,
pues claro, la gente es que no conoce nada mejor, yo creo. Mucha de esta gente... Es que yo creo que desde el propio club no existe ningún tipo de cultura futbolística. Es algo que yo solo he oído decir a Bernardo Salazar, ¿no? Que desde el propio club se ha perdido total cultura futbolística y memoria histórica del club. ¿No es así, Bernardo? Por ejemplo, hoy en la página web del club no dicen absolutamente nada de que celebramos el 108 cumpleaños del Atlético de Madrid. Efectivamente. Y así muchas veces. El día que se murió Arteche, la noticia de la muerte de Arteche en la página del club era la cuarta noticia. No, hoy en la web del club sale la asociación, el partido contra el Raja Club Athletic de Casablanca. Cualquier cosa para los intereses particulares de ellos, menos la información del Atleti. Sí, de todas formas, se ha perdido memoria histórica, pero ¿nos podría decir alguno de nuestros invitados cuál es la identidad del Atlético de Madrid? ¿Cuál es el rasgo que caracteriza al club por encima de cualquier otro? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué estamos buscando? Bueno, yo desde mi punto de vista y por el trato que he podido tener con personas que están en el club actualmente, no tienen ni idea, desde luego, de la historia del Atleti. Son unos recién llegados. Miguel Ángel Gil no sabe nada de la historia del club, Cerezo tampoco. Y todas las personas que le rodean o que están a su alrededor en ese sentido, como puede ser Emilio Gutiérrez o todo el departamento que tienen de prensa, donde el único que sabía algo se jubiló hace un par de años, pues son gente que no sabe nada de nada. Y en muchas ocasiones, incluso ahora ya menos o casi nada, pero en los años anteriores, durante tiempo, me han llamado para hacerme preguntas o para ver si les podía dar una foto de Carson o para preguntarme si es verdad que tal jugador y alguno internacional como Alberto Callejo. Es verdad que hemos tenido un jugador aquí que se llamaba Alberto Callejo, porque es que ha venido el otro día a pedir unas entradas y ha dicho que ha sido capitán del equipo y que ha ganado la Copa y que ha ganado tal y que ha sido internacional y aquí no sabemos. Y por supuesto pues tuve que decir que sí, que Alberto Callejo ha sido internacional, un gran jugador del Atleti de Madrid durante muchos años y que había ganado 2 copas en el Bernabéu al Real Madrid. Bueno, pues todo eso no saben nada ni les importa además. La de atrás no sirve para nada, lo que hay que buscar es en la adelante y sacando como sea del club, pues con los fondos de donde los saquen y como los saquen, que ni entro ni salgo en ello, pero que sí me llama la atención que de repente haya un tío que estamos a punto de fichar y tal, y lo dejamos porque cuesta 1 millón y pico que se lo lleva el Sevilla, y en cambio nosotros traemos un brasileño por 9 millones, y tú dices, bueno, pues de jugar los dos, que aunque el otro día Elías marcase un golazo por la escuadra, bueno, pues ves al otro jugar en el Sevilla y es que no hay ni color a favor del que ha costado 1,5 millones. ¿Y por qué? Pues yo no lo sé, lo intuyo, lo sospecho, pero como no lo sé y no tengo pruebas, no lo voy a decir. Uh-huh. Pero lo y es que no saben de fútbol. ¿Sí? Esto, Bernardo, al hilo lo que le preguntaba Álvaro, ¿qué es lo que está, cuál es la identidad que del Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que se ha perdido y lo que tenemos que recuperar? La identidad del Atlético de Madrid. Hombre, yo creo que lo que es fundamental en un club es que desde sus dirigentes a los jefes de departamento y de tal conozcan lo que es el club. Si no lo saben, ni su historia, ni sus tradiciones, ni sus jugadores, ni sus títulos, ni nada, hemos asistido a vergonzosas intervenciones del propio Cerezo en la radio, que no sabía ni cuántas ligas habíamos ganado. Vamos, unas cosas terroríficas. Y yo que he tratado, ya digo, con ellos en algunas ocasiones y que he tenido intervenciones de cambiar impresiones, o les he sacado un álbum especial que tengo de los recuerdos mejores que tengo del Atlético, las entradas, pues fíjate, desde la entrada de la final de Copa del año 21, la entrada de Mestalla del año 26, todas mis entradas de todos los partidos buenos a los que he tenido que acudir, con las fotos, en fin, un montón de cosas, y ni les importa, ni lo miran, ni les da igual, porque no sienten el color, los colores rojiblancos, no lo sienten, ellos tienen un negocio, y van a salvar ese negocio como puedan, por lo bueno, por lo malo, por la izquierda, por la derecha, por lo legítimo o por lo ilegal, y van a salvar eso, y punto. Lo demás, todo lo que es el peso del club
como puede ser en otros clubes, y en eso es admirable el Fútbol Club Barcelona, el mejor de todos en ese sentido, pero también tienen grandísimos departamentos de documentación y tal, pues en el Athletic Bilbao, así en el Arrate, o en la Real Sociedad, Iñaki Mendoza, o en el Sevilla, o en el Valencia, y en el Athletic no hay nada de nada, dentro no hay nada, un museo en el que fotocopiaron o ampliaron las fotos mías coloreadas por As. Pablo Ornaque puso ahí una serie de balones y de botas que ya me lo he pensado, pues se las puede volver a llevar porque no son de regalo sino de cesión, y han hecho un museo en donde además el director, una buena persona llamado Ángel Gómez, pues tampoco sabe nada de la historia del Atleti, tiene narices, pero es así. Todo eso no importa, lo que hay que hacer es, bueno, pues abrir una tienda en donde te puedas comprar una jarrita, te puedas comprar una camiseta, te puedas comprar un par de recuerdos, y no hay ni una historia de Atleti buena en el club para poderla vender a sus asociados, para que se enteren, o esos pequeños libritos, pues con biografías de los jugadores del club, de los títulos que ha conseguido el club y cómo los consiguió, las cosas que se podrían hacer, y no se hacen porque no les interesa nada. Eso es, bueno, pues algo que pasó. Y como muchas veces don Jesús Gil, padre, que en paz descanse y por muchos años para siempre, de verdad, pues decía, no, el Atleti no ha existido hasta que he llegado yo. Bueno, y es que eso lo creía además, porque claro, su tradición futbolera era nula. Claro. Es que ellos tienen el objetivo ese. Ellos quieren tapar todo lo que sea de historia porque les interesa. Cuanto menos se conozca la historia, su mentira va a seguir más al pie, porque si se conociera la historia, muchos de esos aficionados que van al campo y que no se enteran de nada dirían, anda, antes el Atleti era un equipo de los buenos de España y ahora somos una medianía. Y ellos, el objetivo supremo es tapar la historia absolutamente, para que la gente se crea que el Atlético de Madrid es ese equipo que tiene que perder, sufrir, no pasa nada si nos quedamos octavos, y tragar y tragar. Totalmente de acuerdo con eso. Ellos lo que les interesa es el spot, porque somos del Atlético y nada más, y tonterías de esas. Eso es lo único que les interesa para seguir en el machito. Pero bueno, la gente pues en cierta medida pues no les apoya. Sí, les apoya el 95% de los que van al campo, por lo menos. Pues por si eso, no les apoyan, entonces se callan, es peor. Lo tenemos muy difícil. Recobrar la identidad nuestra es dificilísimo. Esa gente es principalmente los que están haciendo más daño al Atleti, porque yo siempre he dicho que es muy fácil echar a estos tíos. 3 días del campo vacío o 3 días continuamente durante los 90 minutos protestando y automáticamente se van. O sea, la mano está en la afición. Si no quieren es porque la gente no quiere hacerlo. Yo siempre dije que la reacción que tuvo la afición cuando bajamos a segunda, aquello que fue espectacular, aquello nos hizo mucho daño. Sí, porque Gil se lo tomó como un apoyo a su persona, no al club. Blanco. Y eso fue lo que nos hizo polvo. Pero bueno, y luego se metió mucha gente nueva al bajar los abonos. Y esa gente es de las que no conocen lo que es el Atleti y celebran el 7º puesto como si fuera algo heroico, porque claro, ellos vienen de estar en segunda. Bueno, sí, efectivamente. Ahora que estamos hablando de de las cosas quizás que no nos gusta recordar del Atlético de Madrid, quería hacer la pregunta inversa a la que he hecho antes, ¿no? Antes he preguntado de lo que conocéis del Atlético de Madrid, cuál ha sido vuestro mejor recuerdo. Pues ahora voy a preguntar cuál ha sido vuestro peor recuerdo, por así decirlo, o sea, el momento en el que más habéis sufrido por el Atlético de Madrid. A ver, empezamos por Ildefonso. Pues mira, yo como disgusto grande fue la final que perdimos con el Madrid en el Calderón, en la del empate a 0, que la perdimos por penaltis. Será una tontería, pero yo me llevé un disgusto horrible aquel día, porque fue una pena, merecimos ganar y aquello fue un fiasco enorme. Y luego también, claro, la famosa final de Bruselas de la Copa de Europa, que aquello fue dramático. Pero bueno, esas cosas, mira, eso yo creo que eso nos engrandece también a nosotros, ¿no? El saber perder en esas circunstancias tan adversas.
Sí, bueno, igual es lo que estábamos hablando antes, ¿no? En esos momentos te engrandece, pero luego, por ejemplo, tuvimos el año de que bajamos a segunda que hizo todo lo contrario, ¿no? Y era un momento parecido, ¿no? Un momento en el que el equipo está abajo y tal, y se aprovecharon de ello, ¿no? Ese problema yo creo que ahí murió, no murió, pero ahí fue donde gran parte del digamos, sentimiento atlético pues desapareció, porque se aprovecharon pues de eso, de la gente que apoyaba al equipo, ¿no? Pero mira, aquello yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada. Aquello era un desastre ya que tenía que ocurrir. Pues no sé, es otra forma. Para mí fue un disgusto horroroso, pero yo me lo esperaba. Sí, en cierto modo yo creo que muchos no lo esperábamos. O sea, pero lo peor yo creo ya que habíamos estado varios años, claro, es que lo peor yo creo que es que desde aquel entonces yo creo que hemos estado viviendo de prestado, ¿no? Por así decirlo. Claro. Hemos estado muy... Pero es porque la gente no reacciona, la gente no reacciona como debe reaccionar. Esta gente se tenía que haber marchado del club en aquella circunstancia. Sí, que baje la Atleti a segunda es casi imposible. Y este personaje lo consiguió. Sí. O sea, eso los que bajamos, es que estuvimos 2 años en segunda, porque es que fuimos incapaces de subir pues eso, en años. Claro. Bueno, o sea, que la Atleti baja a segunda, vamos, a mí eso me lo cuentan en los años 60 y 70 y es que me carcajeo. Que la Atleti baja a segunda, eso es imposible. Pues este personaje lo ha conseguido, lo consiguió. Sí. Y la gente no ha reaccionado, todavía no ha reaccionado. Sí. Ni va a reaccionar, no van a reaccionar en muchos Todavía años. No ha reaccionado. Hemos ganado 2 títulos, como ha dicho Bernardo, jugando fatal, que yo me he alegrado infinito, O sea, para mí han sido, pues mira, 2 alegrías que ni me las imaginaba. Era también inesperado, ¿no? Sí, pero de nuevo... Pero seguimos igual. Ha servido para que se aprovechen de nosotros también. Pero bueno, Bernardo, para ti, ¿cuál ha sido el peor tu peor momento? momento? Sí. Pues sinceramente he pasado algunos bastante malos, pero he llorado en los 64 años que llevo yendo al club, solo he llorado 2 veces. La primera anecdótica, era yo un niño prácticamente, porque tenía 14 años, y fue en la final de Copa del año 56. Yo estaba en el primer anfiteatro del Chamartín, del Bernabéu, y vi a Gainza que iba a sacar un córner contra nuestra portería, vi a Maguregui solo, me levanté y dije, cuidado con Maguregui, que en ese momento Gainza lanzó el córner, Maguregui remató en plancha y nos metió el segundo gol y perdimos la final. Era la primera final que yo veía y la que todavía no habíamos ganado nunca la Copa. Mi niño de 14 años se me saltaron las lágrimas porque lo había visto tan claro que Maguregui nos podía hacer. Pero en fin, fue una anécdota y de niñez, por decirlo de alguna forma. Segunda ha sido muchísimo más grave. Nosotros habíamos ya perdido matemáticamente la categoría cuando Hasselbaink falló el penalti en Oviedo. Pero al domingo siguiente jugábamos contra el Sevilla en casa, el día de los huevos, Tony, si no recuerdo mal. Sí. Y terminó el partido, creo que empatamos a 1, me parece recordar que empatamos a 1, ese partido ya no servía de nada realmente. Y bajando las escaleras, camino de la calle, después de terminar el partido, de repente me dijeron mis hijos, y me estoy acordando ahora, y bueno, se me vuelve otra vez a poner el corazón en la garganta, ¿verdad? Me eché a llorar desesperadamente, porque bajar a segunda división, que ya habíamos bajado la semana anterior, pero yo era consciente ese día de que estábamos en segunda división. Y eso era terrible. Y mi desesperanza era total. Estuve a punto de no volver nunca más al fútbol. Luego mis hijos me convencieron. Bueno, tampoco era muy difícil de convencerme porque para mí el ir al Manzanares es como la droga que necesito periódicamente para seguir existiendo, ¿no? Sí. Y por supuesto me tragué los partidos de segunda por las mañanas y cuando hiciera falta, a veces con muy poca gente, otras veces con el campo casi lleno, para ver ese fracaso total de la primera temporada de segunda y aquella decepción final con el partido de Leganés y el Getafe y el otro, que si se ganaba no se perdía, con el Tenerife, con el Betis, con el Sevilla, luchando por ascender. Bueno, y por fin, con también ese fracaso del día del Nastic, cuando el chiquito aquel Cuellar, hay que recordar, nos marca el empate a 3 en el último minuto y tuvimos que esperar hasta el lunes que me parece que empató, perdió fuera
porque jugaba al día siguiente y ya matemáticamente éramos de primera división. Pero el descenso a segunda ha sido lo más grave, mucho más que Bruselas y mucho más que la final del 0-0 que nos anuló un exabrupto, nos anuló el árbitro 2 goles, uno porque estaba Irureta pegado en la banda y pitó fuera de juego un golazo y otro que sacó García Remón de dentro de la portería, 2 golazos que metimos, porque jugamos también o mejor que el Madrid. Urrestarazo, sí señor, iba a decir otra cosa. Que en gloria esté. Urrestarazo, sí, que en gloria esté, joder. Bueno, pues ese partido pues también lo sentí muchísimo, pero no es comparable a la situación, a la toma de conciencia de que después de tantísimos años el Atleti bajar a segunda división. No es comparable. No. Una pregunta que, si me permitís, porque esto se lo he oído decir a mucha gente, bueno, pues de cierta, ya veteranos del Atleti, y es referente a la final de Bruselas. Mucha gente que conozco, que son conocidas, que son conocedores de la historia, hablan de la final de Bruselas, la final que perdimos lamentablemente en esos últimos segundos. Hablan como de un punto de inflexión, es decir, que si se hubiera ganado esa final, el destino del Atleti hubiera sido absolutamente diferente de lo que fue por no haberla ganado. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Totalmente. Claro, el futurismo, eso nunca se sabe, ¿no? Pero yo pienso que si el Atleti hubiera sido campeón aquel año, hubiera cambiado completamente nuestra historia en todos los aspectos. Hubiéramos ganado muchas más cosas. Yo creo, sí, efectivamente, sí. Yo creo que Ildefonso tiene toda la razón. Ese tipo de cosas marcan para siempre un punto de inflexión, un cambio de rumbo, una ilusión distinta, unos recursos económicos también mucho más sustanciosos. Ha habido en el Atleti desgraciadamente varios momentos en los que, por una razón o por otra, bueno, nos hemos visto fuera. Yo recuerdo estupendamente la semifinal de la Copa de Europa contra el Madrid en Zaragoza, el desempate en la Romareda. Si hubiéramos ganado ese partido, o si no hubiéramos tenido que ir allí, porque en el primer partido en el Bernabéu, cuando Real marca el gol del empate y cuando íbamos a sacar de centro, el Linier todavía estaba con la bandera levantada señalando el offside y el árbitro le dijo que la bajara, o si iba a meter penalti, pues hubiéramos eliminado al Madrid y el Madrid no hubiera... Sí, y el Madrid no hubiera ganado la cuarta, no hubiera jugado la quinta y por lo tanto no hubiera podido ganar la quinta porque ese año la Liga la ganó el Barcelona. Nosotros probablemente hubiéramos ganado al Stade Reims la final y hubiera sido un cambio distinto. El Madrid se hubiera quedado solo en sus 3 Copas de Europa primeras y nosotros hubiéramos jugado al año siguiente otra vez la Copa de Europa y vete a saber, pues si nos hubieran tocado con el Barcelona, con quien hubiera sido y hubiera cambiado la historia. Y ese tipo de cosas nos ha pasado en varias ocasiones, que por una razón o por otra, pues en el momento puntual en el que se necesitaba hubiera sido un éxito que hubiera cambiado o modificado totalmente pues toda la historia. Y eso, bueno, pues pasa. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues también nuestros tercios perdieron en Rocroi, ¿verdad? Frente ¿qué le vamos a hacer? Pues hubiera cambiado también la historia del mundo, ¿no? Si hubiéramos vencido en aquella batalla. No. Pero en fin, estas cosas pasan y ¿qué le vamos a hacer? Claro. Sin embargo, al Madrid le pasaba al revés, ¿eh? Muy a menudo, ¿eh? Al Madrid le pasaba al revés, sí. Al revés, bastante a menudo. Sí. Cuenta la anécdota esa tuya del periódico ese de los años 20, hombre, que Atleti se hundió cuando gana, cuéntalo, que es muy bueno. Lo escribió Acisclo Carrasco, que era un filipino aposentado en España y que escribía en El Debate, que era un periódico de la mañana de mucha tirada en Madrid, y que en una de las crónicas de un partido que el Atleti pierde contra el Real Madrid en el campeonato regional, decía: el Atleti cuando juega mal pierde, y cuando juega bien a veces también. El Madrid cuando juega bien gana, y cuando juega mal a veces también gana. Y es verdad, y eso ha sido en un montón de situaciones donde hemos visto partidos que el Atleti ha jugado bastante mejor que el Madrid y sin embargo, pues al final, unas veces uno, otras veces otro, otras veces un penalti injusto como el día
que se resbaló Pepillo en el barro de Chamartín, y pitaron penal y protestaron los 11, y el árbitro, como protestaron los 11, echó al portero para que fuera más fácil que nos metieran el 3-2, ¿verdad? Se puso Miguel de portero. Hemos visto cosas, el gol de Alzúa con la mano, pero qué barbaridad, que lo tuvieron que quitar del nodo. Lo suprimieron del nodo el gol de Alzúa, porque en los cines, cada vez que ponían la imagen, los atléticos se levantaban a gritar y a llamar ladrones, ¿verdad? Es que hemos vivido un montón de anécdotas en los Madrid Athletic, una expulsión de Ignacio Calleja ante una sucísima entrada de Amancio, y se dirige a él como un caballero con las manos en la espalda, que era una postura muy de Ignacio, se dirige a él para recriminarle esa entrada y tal, y el árbitro expulsa a los dos. Bueno, hemos vivido cosas increíbles. Y cuando hablan ahora del Villarato y de tal, bueno, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. 100 años robando, 100 años, para ahora, porque tienen un par de temporadas en que les moja la oreja al Barça, tienen que inventar el Villarato. Increíble. Sí, señor. Bueno, sí, señor, así es. Esperemos que tengamos momentos, como hemos dicho, ese momento que pudo definir el futuro del Atlético. Hombre, pues ojalá se puedan tener esos momentos en un futuro, ¿no? Que ahora estamos quizá demasiado pesimistas, pero quién sabe, ¿no? Lo que pueda pasar de aquí a 5 o 6 años. A lo mejor tenemos otro momento de esos y se vuelve a redefinir la historia del Atlético. Ojalá, ¿no? Y la esperanza, por supuesto, no hay que perderla nunca, ¿eh? Sí. La esperanza no la vamos a perder, porque el Atlético es grande y lo será toda su vida. Eso nunca. Pero va a costar, va a ser difícil. Bueno, lo tenéis que ver vosotros, los jóvenes. Para eso estamos haciendo solo hay una esto. única manera para que volvamos a ser, y ya sabemos todos cuál es. Sí, que se vayan, ¿no? Mientras que no se cumpla la premisa, es pasar años y años y seguir en lo mismo. Bueno, pero eso llegará, para eso estamos aquí. Sí. Esto no se puede mantener así. Bueno, lo siento mucho, pero es que nos estamos quedando sin tiempo. Nos gustaría hablar pues horas y horas, pero me imagino volveremos a tenerles. Sí. Así que nada, para despedirnos rápidamente, un deseo para el Atlético, rápidamente. Bernardo. Para mí, que volviese otra vez por donde normalmente transitó, con sus éxitos y sus fracasos, pero con una serie de triunfos de verdadero nivel y categoría, y en muchas ocasiones siendo el primer club de fútbol español. Y eso, que durante años pues hemos luchado por ello, y en algunas ocasiones, hasta en 9 por lo menos lo hemos conseguido en el campeonato de Liga y otras 9 en el campeonato de España, pues que se pudiera repetir con cierta asiduidad, que luchemos por estar arriba, no por conseguir la 4ª plaza para entrar en Champions, en la champiñón esa que nos dicen ahora, no, y mucho menos tener que estar luchando para estar entre el 7º, el 8º o el 6º para... Ay, se cortó. Yo suscribo totalmente lo que dice Bernardo, y estoy convencido que volveremos, de eso estoy seguro. Y por eso digo, los jóvenes tenéis que luchar por ello, pero con fe y con esperanza. Sí, bueno, para eso estamos aquí nosotros. La idea de este podcast es, pues eso, intentar que la gente, lo que hemos hablado en el programa, que la gente sepa qué es el Atlético de Madrid, porque creemos que mucha gente no entiende lo que es, y una vez que lo entiendan, yo creo que hemos abierto los ojos a bastante gente, y esa es la idea, ¿no? Poco a poco, poco a poco se va consiguiendo, O sea, que no tenéis que fijar en ello, hay que seguir luchando. Claro. Pero yo estoy convencido que vamos a volver. Ya lo veréis. Bien. Bueno, y Fernando, ¿un deseo? Pues yo tengo un deseo supremo. Es que se vayan Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, y que el club vuelva a ser de los socios. Mientras que no pase eso, no seremos absolutamente nada. Pues sí. Bien. Yo creo que eso es algo que nos gustaría a todos, ¿no? Y un deseo compartido por todos, porque... Bueno, por todos no, porque hay 47.000 en el campo que callan. Sí, pero eso es lo que digo. Yo creo que en el fondo esa gente tampoco está a gusto con lo que está viendo. Lo que pasa es que tampoco se van a quedar. Que haga algo. Si tú ves que están matando a tu mujer, a tu madre, harías algo, ¿no? Sí, ya. Pues si lo que pasa, Fernando,
Es como creo que han comentado esto Ildefonso y Bernardo, el tema es saber para qué van esa gente al fútbol. Y yo creo que cuando pues van para eso, para pasárselo bien y disfrutar de una tarde de domingo, ¿sabes? Como el que va al cine o el que va al teatro. Pues entonces puede ser que nosotros... ¿Se les puede considerar aficionados de Atleti? Hombre, eso lo tenemos que cambiar nosotros poco a poco. A ver, se les puede llamar seguidores del Atlético, igual no atléticos, pero seguidores del Atlético, ¿no? Porque si tú ves que a tu club lo están machacando, lo están matando, lo están aniquilando, ¿qué haces? ¿Te quedas callado, parado, no haces nada o haces algo? Bueno, pues yo creo que esa es la diferencia entre estos seguidores y de los que nos estaban hablando. Si esta misma situación pasara en el Barcelona, la gente del Barcelona estaría reaccionando. Solo vimos cómo se cargaban a Gaspar con protestas enormes en el campo. Y en el Madrid igual. Si en el Madrid o en el Barça pasáramos lo que estamos pasando aquí, la afición ya habría reaccionado. Y a Paco Roche en el Valencia y en la Real también, o sea, en todos los clubes menos aquí. Sí. Pero si hasta en equipos de regional que yo voy a verlos, la gente protesta. Y es que hasta en equipos de regional. Claro. Sí, en fin. Bueno, pues con ese deseo nos quedamos, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen... Sí, pero con esperanza. Siempre, yo siempre lo digo, con esperanza y optimismo. Con esperanza. Y depende de vosotros, de los jóvenes, ¿eh? Sí, cada año que luchar... es lo bueno. Que cada año es un año menos que queda para que se vayan. Pues por eso, sí. Al final lo conseguiremos, seguro, ya veréis. Bueno. Yo estoy convencido que muy poquito, yo creo que mucho más pronto de lo que pensamos, esta gente se va a tener que ir. Estoy convencido. Yo creo que hay muchas cosas. La situación ahora mismo, están pasando demasiadas cosas que acumuladas yo creo que están haciendo que se lo replanteen, ¿no? Antiguamente yo creo, mismamente hasta principios de esta temporada o mediados de esta temporada, era muy cómodo para ellos y tenían prácticamente cualquier oposición que salía la descartaban y ni pensaban en ello, pero se está viendo que últimamente están muy nerviosos y están pasando muchas cosas. Sí, la prueba que es el estado de excepción que están poniendo ahora mismo en el campo, que prácticamente no se puede entrar ni con ningún tipo de pancarta ni siquiera de la bufanda. He leído casos en los que ni la bufanda esta verde y oro que se ha popularizado muchísimo para pedir que la vuelta al club de los socios, le están prohibiendo la entrada a tipo de bufanda de eso. Así que yo sí que creo que está habiendo un cambio. Lo que pasa es que es un cambio que a lo mejor va más lento de lo que nosotros quisiéramos. Bueno, ellos, como ha dicho Bernardo, los dos títulos que se ganaron el año pasado jugando fatal, cualquiera los hubiera aprovechado, ¿me entiendes? Y estos tíos otra vez han vuelto al desastre. Sí. Porque los dos títulos ha sido una lotería que les ha tocado. Sí. Para aprovechar, gestionar bien las cosas. Yo creo que no se van a levantar de esta. Yo creo que esto es un desastre que no lo van a superar, ya lo veréis. Ojalá. Bueno, yo creo. Vamos a terminar aquí, yo creo. Lo dejamos ahí con ese optimismo y esa esperanza de que volvamos a ser ese Atlético del que nos habéis estado hablando, que creo que a todos nos gustaría haber podido vivir esas experiencias. Y bueno, hemos perdido a Bernardo, se nos ha desconectado. Desde aquí agradecerle su participación y esperamos tenerle en otro programa, porque de verdad que es un lujo teneros tanto a Bernardo, Ildefonso, Fernando, gente que sabe tanto de estas cosas. Y bueno, pues extender esas gracias a Ildefonso y Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, os mando un abrazo enorme y mira, lo he pasado fenomenal. Estupendo. Os mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Repetiremos, muchísimas gracias. Sí, tenemos que hacerlo otra vez. Estas sesiones de verdad que levantan la moral a cualquiera, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, terapia de grupo. Sí, Álvaro, Mariano, ¿algo más que añadir? Pues yo nada, sí, lo que pasa que claro, como no estamos en el programa normal, pues a lo mejor no está bien comentar esto. Simplemente que no sé si os habéis enterado de una noticia del Getafe. ¿Sí? Que bueno, sabéis que ha sido comprado y parece que sí.
Sí, le ha comprado uno, pero es que Ángel Torres ha comentado que, bueno, dice que en la rueda de prensa del Getafe ha hecho que ha habido otro club español, cuyo nombre no voy a dar por respeto, que se presentó por allí para interrumpir la operación argumentando que el Getafe no tenía historia y que ellos tenían más de 100 años. Y les contestaron los inversores de Dubái que también tenían una deuda de 170 millones de euros. El nombre del club español no lo ha dado, pero vamos, blanco y en botella. Está claro, sí. Blanco y en botella, sí señor. O sea que ya sabemos para qué va Gilmarín a Dubái, tonto, ¿no? Efectivamente, y ya sabemos la opinión que tienen de Gilmarín y de la gestión de esta gente por esas lares. En fin. Oye, Jorge, y que nos escuchan desde Dubái, que lo sepas. Sí, bueno, igual nos están escuchando ellos mismos. En fin, otro paso más, ¿no? Otro paso más. Cada día menos, cada día queda menos. Bueno, pues yo creo que sí. Bueno, nada más con eso. Bueno, una vez más decir felicidades a todos los atléticos, que 108 años nos los cumplen todos los clubes, y esperemos que, pues eso, que sean muchos más, ¿no? Y que sean más con ese sentimiento atlético que hay que recuperar, ¿no? Por supuesto que sí. Claro. Y bueno, con esto cerramos. Venga. Muchas gracias. Pues. Muy bien. Un abrazo grande a todos, Okay. Un abrazo hasta luego. Chao. Y gracias. Adiós. A ti. Adiós. Right now, new and current customers can get any phone for free at US Cellular, so you can connect with all your family members this holiday season. You could even call your aunt, who always makes you talk to your cousin, who's a dog. Or, maybe just send her a festive text. Get the gift of connection at US Cellular. Get any phone free today. US Cellular, built for us. Terms apply. Visit uscellular.com for details. We value human connection with fewer distractions. US Cellular, built for us. Visit your US Cellular authorized agent, Cellular Advantage, located at 918 South Locust Street in Glenwood.